Muy bien, bueno, bienvenidos todos a este webinar. Bien, bueno, empecemos con Aquaculture Stewardship Council. Es una normativa independiente, sin fines de lucro, y esto salió en el 2010 por la WWF, el Fondo Mundial de la Naturaleza, y la Iniciativa para el Comercio Sostenible. O sea, estamos hablando de un tema de comercio sostenible, comercio justo. Por eso es que se alinea mucho a sostenibilidad, porque un comercio justo nos hace sostenibles, ¿sí? Hay que entender lo que es sustentable y lo que es sostenible. Sustentable es que uno abastece únicamente sus necesidades y tiene los recursos para abastecer sus necesidades. Eso es sustentable. Pero cuando todo el mundo quiere comer, en este caso camarón, nos toca sostener a todo el mundo ofreciendo el producto camarón. Entonces tenemos que sostener nuestro país o los países que producen camarón, tenemos que sostener a los clientes que desean consumir el camarón. Entonces, esa sostenibilidad tiene que ser responsable, de lo contrario destruiríamos todo nuestro medio ambiente se transformaría en un medio ambiente lleno de piscinas para sostener el consumo del camarón. Entonces, por eso es que se habla de acuicultura responsable, además de no contaminar el agua que utilizamos para las piscinas de crianza, engorde, larvas, los laboratorios, tenemos que cuidar el medio ambiente, porque de lo contrario, este negocio no es sostenible, o sea, en el tiempo no se va a sostener. Si contaminamos el agua, hubo un tiempo en el que el Ecuador, donde yo estoy, hubo el problema de la mancha blanca, prácticamente el camarón no crecía, se quedaba muy pequeño, se quedaba como camarón pomada, y prácticamente se perdieron todos los negocios por la mancha blanca. Y ese problema fue por un mal manejo justamente de la sanidad de los estanques. Luego, muchas de esas piscinas pasaron a producirse tilapia, tilapia roja, tilapia negra, tilapia azul, pero prácticamente el negocio del camarón se vino abajo. Hoy, con todo esto de acuicultura responsable, las normas de evitar la contaminación ambiental, donde colocamos las piscinas y todo, pues todo eso ya se piensa desde un punto de sostener en el tiempo. Al inicio no era así. Entonces, hoy este estándar ASC obviamente está desarrollado para que la acuicultura, pues obviamente permanezca en el tiempo y permita, obviamente, que tengamos el producto, las empresas que queremos consumir, pues este producto. Entonces, el programa de certificación y logotipo se reconocen y premian la agricultura responsable. Es un logo. O sea, ese logo ASC va a estar en las fundas donde está el camarón, va a estar en el cartón donde está el camarón. Y si algún chef está utilizando un camarón ASC, también puede poner en su plato y en su menú que él prepara producto ASC y no debe mezclar con otro. Entonces, esto no solo queda desde la piscina, la empacadora, la producción de harina, los que hacen cocina. Esta es una cadena de custodio para que todo el mundo consuma solo producto ASC, o sea, un producto de comercio justo y una agricultura responsable. Eso es lo que busca ASC, que seamos responsables justamente con el manejo ambiental, el manejo de responsabilidad social, el manejo de la seguridad de la salud, el manejo de la ética empresarial y el manejo del cuidado de los animales. O sea, en este caso, bueno, el camarón no es un animal, es una larva, o sea, es un insecto. Entonces, nosotros lo que hacemos es cuidarle para que se produzca y que sirva como alimento. Bien, entonces, todos los que producen productos del mar, productos piensos, empresas de venta al por menor, servicios de alimentarios, ¿sí? Grupos conversacionistas, ONG sociales y el público en general debe promover justamente estas mejores prácticas medioambientales y sociales de la cultura. Bueno, el ASC no solo es del camarón, también está la tilapia. Hoy estábamos dictando un curso a una empresa que tiene tilapia. También hay de salmón, también tienes trucha arcoíris. O sea, no solo es del camarón. En este caso vamos a hablar únicamente del camarón, pero este estándar es para todo lo que es acuicultura. Bien, primero lo que tenemos que ver es que justamente este ASC establece estándares de cultivo de camarón ambiental y socialmente responsable. Granjas certificadas minimizan activamente su impacto en el entorno natural circundante. Entonces, ¿dónde están las piscinas? Obviamente hay que respetar, en el momento que hacemos una piscina, los sitios por donde se debe transitar, tenemos que respetar la comunidad, tenemos que ver que ese terreno no haya sido un terreno que antes haya estado contaminado, o sea, tenemos que ver un poco el historial del terreno donde vamos a poner las piscinas, ver que normalmente las piscinas están cerca del mar porque
el agua salada es donde se reproducen los camarones, entonces debe haber un brazo de mar que va alimentando hacia las piscinas, o un brazo de agua que va a alimentar hacia las piscinas. Entonces las piscinas tenemos que ubicarlas justamente cercanos al mar, porque de ahí va a estar el agua que va a utilizarse en las piscinas. Entonces debemos justamente, ya que estamos tomando un agua de mar, también como hay que hacer el tema de riego y de drenaje, entonces también el agua sale, el agua ingresa y esa agua también tiene que salir en buenas condiciones y retornar al mar en buenas condiciones. Pues por eso es que es sostenible, porque el agua que estamos nosotros enviando hacia el mar de regreso es un agua que también está cumpliendo condiciones medioambientales y regulaciones legales de cada país en el que se aplica este estándar, ¿no? Entonces, entiendan, vean una piscina, una imagen de una piscina de camarones, y alrededor, pues obviamente, el tema de evitar un aspecto o impacto ambiental significativo hacia el entorno. Muy bien. Pero también el entorno puede contaminar las piscinas. O sea, si yo estoy cerca de un cultivo de banano, si estoy cerca de un cultivo de cacao, o estoy cerca de un cultivo de café, obviamente los plaguicidas no se quedan solo en el banano, solo en el café, solo en el cacao, pueden llegar los plaguicidas hacia las piscinas. Entonces, yo también tengo que buscar un sitio que sea de acuerdo a estándares de bioseguridad, que no esté cercano a sitios de reproducción y cosecha de banano, de cacao, de café. Entonces, toda esa parte se tiene que evaluar primeramente para yo hacer una certificación de una granja. Las granjas operan de manera socialmente responsable, cuidan a sus empleados y trabajan con la comunidad local. A ver, esto es importante. Primero, en la historia, antes cuando había una finca, una granja, pues a la gente se le decía, mire, usted va a vivir en esta granja, puede comer todo lo que da la granja, le vamos a hacer su casita, ¿sí? Va a comer lo que produce la granja, pero nunca se le pagaba nada. Eso se llama esclavitud, eso se llama trabajo forzoso. Entonces, nosotros, si vamos a tener un trabajador que esté en las piscinas, pues tiene que recibir un salario. No le puedo decir, usted coma camarón todo el día y ya dése por pagado. No es así. Antes era así, y eso se llama trabajo forzoso, se llama esclavitud. Como esta normativa es socialmente responsable, entonces todo trabajador debe tener su contrato, debe tener confirmado el contrato, debe tener un mínimo sectorial y una jornada laboral decente, o sea, no trabajar más de 48 horas a la semana según las normativas de OIT. O sea, que la persona que va a trabajar se tiene que respetar su tiempo de vida, su tiempo de familia, su tiempo de preparación. Entonces, en este estándar, que a veces cuando uno trabaja en camarón hay las épocas de quiebra y las épocas de aguaje, entonces cuando hay quiebra no hay producción, no sale los camarones, entonces esos días no se trabajan. Pero los días donde ya hay aguaje, puedo sacar camarón, ahí sí no existen ni sábados ni domingos y tengo que trabajar de corrido. Entonces, los horarios son diferentes, pero yo tengo que establecer una responsabilidad con un contrato con las personas que trabajan en este negocio, ¿sí? Que entiendan que el negocio es así y que hay un contrato firmado, que tienen que trabajar en aguaje y en quiebra y que tiene que estar todo legalizado. Entonces, eso es socialmente responsable con los empleados. Permitir que el empleado joven sea protegido, o sea, aquí en el Ecuador, el joven de 18 a 26 años, no hacerle correr riesgo, ¿no? En Estados Unidos, pues el empleado joven es a partir de los 16 años. Entonces, en este caso, se cuida al empleado, al trabajador joven. No se permite trabajo infantil. No podemos tener a niños seleccionando camarones o llenando las jabas de camarones. O sea, en este caso no. Es prohibido el trabajo infantil. Prohibido el trabajo precario. Todos los trabajadores deben tener un contrato. Puede ser que un trabajador venga a trabajar en la piscina, no tenga un contrato, ¿no? Le paguemos cuando nosotros querramos. Eso no es posible, ¿no? Y aquí existe un problema porque los que tienen trabajo precario muchas veces son los migrantes. Como el migrante no tiene documentos, no tiene papeles, entonces hay un abuso sobre el migrante, se le paga menos, se le hace trabajar horario extendido, y entonces, ¿qué sucede? Inclusive hay discriminación, hay problemas de discriminación, hay problemas de trabajo precario. Todo eso se tiene que activar aquí en este ACC para el cuidado de los empleados, y obviamente también se busca de que si las piscinas están ubicadas cerca de comunidades, los primeros trabajadores sean cercanos justamente a las piscinas, o sea, que sea de la comunidad local. Bien,
Sobre el tema de biodiversidad, ¿cierto? Las granjas camaroneras certificadas por ASC minimizan los impactos en el ecosistema vecino de varias maneras, como la restauración parcial del bosque de manglares perdido, el desarrollo y la implementación de una evaluación de impacto ambiental centrada en la biodiversidad y la garantía de que las granjas no estén ubicadas en lugares críticos, hábitats. Dado que el cultivo de camarón suele realizarse a lo largo de las zonas costeras, debe existir una barrera costera permanente entre la granja y la costa. Entonces, eso es importante, por eso decía, no podemos estar con piscinas dentro de las producciones de banano, de las producciones de café, de las producciones de cacao, no. Entonces tiene que haber una barrera, ¿no? Yo tengo que poner exactamente dónde va a ser el sitio cercano a la costa y ahí yo puedo tener, pues obviamente, la protección de las granjas, la protección de mis piscinas y la protección de las granjas. Pero aquí hay un ejemplo, ¿no? Miren, todas esas piscinas de camarón obviamente están cercanos a la costa. Entonces se toma el agua de mar. Igual hay una bomba que obviamente va a alimentar y otra bomba que va a drenar. O sea, el riego y drenaje. Entonces al inicio lleno las piscinas. Cuando hay el aguaje y sale el camarón, yo cosecho todo el camarón. Y después voy vaciando la piscina. Voy vaciando, va saliendo más camarón. Y luego tengo que entrar a hacer un saneo en la piscina para volver otra vez a ingresar agua y otra vez ingresar camarones. Entonces, esta actividad obviamente no tiene que afectar ni a la biodiversidad, no tiene que afectar ni al ambiente, ni a cultivos que sean cercanos. Por eso se hace justamente una barrera. Bien. El camarón debe realizarse sobre las zonas costeras, es lo que estábamos mencionando, y debe existir barrera costera permanente entre la granja y la costa. Alimentar. La certificación ACC requiere que las granjas camaroneras cumplan con límites estrictos que minimizan el uso de peces silvestres como ingrediente para la alimentación. Además, la norma exige que las granjas garanticen la trazabilidad total hasta una fuente gestionada responsablemente, preferiblemente certificada para el pescado silvestre, pero también para el aceite de palma y la soya. Entonces, cuando ustedes van a alimentar a piscinas, las piscinas usan también ciertos aditivos, ciertos balanceados, ciertos materiales. Ya, esos balanceados, esos materiales, esos preparados, yo tengo que hacer una fórmula en el que inclusive si tengo algo de camarón dentro de esa fórmula que voy a alimentar, ese camarón también deberá ser ASC. O sea, la harina que voy a usar para dar de comer a las piscinas tiene que ser también ASC. Eso se llama cadena de custodia. Bien. Entonces aquí están las tablitas de que vamos controlando los pesos en cada piscina, qué le vamos a dar de comer, qué cantidad. O sea, todas las piscinas están numeradas, tenemos 14 ahí, y vamos viendo pues cuáles son las dietas, qué días llevan, cuántos llevan de peso. Entonces se maneja el alimento. Entonces, ¿cómo manejamos alimento? Pues entonces aquí tenemos que tiene que ir el pescador a dejar su alimento balanceado. Perdón, el operador, ¿no? Bien, entonces ahí, bueno, esta es una manera, ¿no? Pero el señor lo que lleva es la comida hacia un dosificador que se encuentra en el centro de la piscina. También hay un dosificador que va moviendo también la parte del oxígeno y que va colocando también alimento, ¿no? Aquí es ya cuando vamos a hacer el faenamiento, ¿no? Se coloca el agua de mar, se coloca metabisulfito y luego tenemos aquí ya cuando vamos bajando el hielo. Bueno, entonces ahí está el tema de la alimentación. Tenemos alimentación, ya cuando vamos a la cosecha vamos llevando el metabisulfito cuando se hace justamente
Hay procesos que llevan camarón vivo, taqueros, y el sacrificio se hace en la planta, o en este caso el hielo y el agua adormecen al camarón, luego con metal y sulfito ya se hace la etapa de sacrificio del camarón. Bueno, todos esos elementos pues se tienen que ir controlando, inclusive la cantidad de metal y sulfito que se coloca no puede superar la cantidad de 80 partes por millón, para evitar la melanosis, que son los puntitos negros que le salen al camarón en la cabeza. Entonces, colocamos hielo, colocamos agua y colocamos metabisulfito. Entonces, ese proceso de enfriarle al camarón y colocar metabisulfito, eso ya es, como se dice, el sacrificio del camarón, ¿no? O sea, ahí es donde el camarón ya se va a morir, se va a congelar, se va a quedar a temperatura del hielo, que sería de 0 a 4 grados, hasta llegar al proceso donde ya se va a descabezar, empacar, hacer un peladio de venado y hacer todos los procesos relacionados al camarón. Bien, el otro tema que se tiene que ver aquí en ASC es la contaminación. Las granjas camaroneras certificadas de ASC deben medir los parámetros de calidad del agua, niveles de nitrógeno, fósforo, oxígeno. O sea, tengo que ver que no les falte oxígeno, tengo que ver todos estos niveles, ¿no?, a intervalos regulares y permanecer dentro de los límites establecidos. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales deben cumplir requisitos estrictos y no se permite la descarga de lodos. Entonces, dentro de este esquema, pues yo también tengo que proteger al medio ambiente. Bueno, aquí estamos ya en el tema del aguaje, la cosecha, y aquí también, pues obviamente, se va bajando, se abre con puertas, se baja el nivel, y aquí se va a hacer la cosecha del camarón. De esa cosecha, que es una red que está a la salida de ese canal, va a colocarse hielo, agua y metabisulfito. Entonces, aquí todos estos trabajadores deben cumplir con un contrato, deben saber cuál es la cantidad que va a ganar, debe tener un cuidado con equipos de protección personal, debe tener todo lo referente a seguro, afiliaciones, el cuidado justamente del trabajador. Enfermedades. Las granjas camaroneras certificadas por ASC deben cumplir con requisitos rigurosos para minimizar los brotes de enfermedades. Se debe desarrollar e implementar un plan de salud para el camarón en la granja. Este plan detalla los pasos para la gestión de la biodiversidad, incluido el uso de larvas de camarón libres de patógenos para la población de estanques. Además, está prohibido el uso de medicamentos antes del diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Uso de profilácticos y de los medicamentos. Entonces, se puede usar antibióticos, sí, una cierta cantidad, no exagerar, ¿ya? Además que si el camarón lleva antibiótico, pues obviamente ya no se va a poder vender, porque se supone que debe haber ausencia de antibiótico. Entonces, los que se les da a los camarones, pues obviamente cuando ya se va a hacer la cosecha, pues ya no debe haber ningún residuo de antibiótico. El estándar de camarón prohíbe a las granjas camaroneras certificadas por ASC utilizar antibióticos en camarones certificados por ASC. Si la granja tiene que usar antibióticos, entonces los camarones tratados no son elegibles para venderse como producto certificado o etiquetado por ASC. Entonces, cuando yo ya voy a colocar algún antibiótico, prácticamente estoy perdiendo la certificación ASC, ¿no? En otras fincas que no tienen ASC, claro, usan el antibiótico, ¿no es cierto? Pero si ya vamos a ir nosotros a certificarnos de ASC, que es una cadena de custodia, inclusive COC, no podemos usar esos antibióticos. Entonces, si ASC se entera de que un producto camarón etiquetado por ASC da positivo en antibióticos, se lleva a cabo una investigación exhaustiva para tratar de determinar dónde y cómo el producto entró en contacto con los antibióticos. Si determina que se utilizan antibióticos en contravención al estándar ASC o que violaron la cadena de custodia COC a los requisitos de licencia, la granja o el procesador pueden ser suspendidos del programa ASC o se puede revocar su acuerdo de licencia del logotipo. Entonces, si llegan a encontrar residuos de antibiótico, pierde la certificación ASC. Entonces, esto a veces es muy limitante para ciertas empresas que todavía siguen usando antibiótico en sus procesos del camarón, cuidan que el residual no exista al final, pero de todas maneras, si ASC se entera o ASC conoce que están usando antibióticos, pierden la certificación. La persistencia de los residuos de antibióticos difieren entre los compuestos. En el camarón, la vida media es más corta en comparación con las especies como peces, pero aumenta notablemente con tratamientos más frecuentes. Es importante señalar que la duración de los residuos de antibióticos
está influenciada por varios factores y sus acciones y mecanismos pueden variar en diferentes contextos. En consecuencia, una evaluación integral de la presencia de residuos de antibióticos requiere una consideración cuidadosa de las especies, las combinaciones específicas de antibióticos y residuos y las condiciones ambientales que ocurren, ¿ya? Entonces, sí he observado, por ejemplo, que se usa estos productos, ¿no? Pero obviamente se usa de manera responsable. Y al final, obviamente, hemos tenido que no ha existido presencia del antibiótico, ¿no? Porque sí, o sea, sí ocurre. Entonces, tenemos que ver de qué manera eso no va a afectar, no va a existir un residual, y por último, pues ciertas dosis o concentraciones se podría llegar a perder. Bien. Social, dice, la certificación se impone requisitos estrictos basados en los principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Aquí aplica mucho la OIT 188. Incluye prohibición del uso de trabajo infantil, o sea, no puede tener la granja en ningún niño trabajando por ahí. Tampoco podemos tener un trabajador que tenga a los niños trabajando. Por ejemplo, el trabajador está trabajando en la granja, se le paga lo que gana en la granja, pero es un trabajador que tiene 6 hijos, él es el único ingreso, y él les pone a los hijos a trabajar cuando él se va hacia la granja. O sea, no solo es el trabajo infantil directo, que tú contrates niños, sino que también es un trabajo infantil indirecto. O sea, que tú como no tienes la capacidad económica para poder mantener 5, 6, 7 hijos, entonces obviamente les pones a trabajar a ellos. Entonces, eso no puede ser. El trabajador no puede tener ni directa ni indirectamente trabajo infantil. Por eso se hacen visitas domiciliarias antes de contratarles, para ver obviamente si existe o no existe trabajo infantil en esa familia, ¿no? Entonces, no solo es trabajo infantil directo, no es que el niño está ahí sacando los camarones de la piscina, sino que también puede estar haciendo trabajo infantil mientras su papá está trabajando en la granja. Entonces, o cualquier forma de trabajo forzoso. Yo les decía, trabajo forzoso es esclavitud, personas que van, no ganan nada, sin embargo, viven allí, viven mucho tiempo, y cuando ya no son útiles para el proceso, porque ya están con una edad avanzada, deciden que ya tienen que irse. Y como ya no tienen la fuerza para trabajar, entonces se los manda de su casita donde vivieron muchos años y nunca ganaron un centavo. Entonces eso ya no es factible. Todas las granjas certificadas por eso son entornos de trabajo seguros y equitativos, donde los empleados ganan un salario decente y tienen horarios de trabajo regulados, perdón. Como les decía, no se puede trabajar más de 48 horas. Entonces va a decir, pero hay quiebre y hay aguaje. Entonces yo tengo que respetar las horas de descanso. Por lo menos debe tener un día de descanso cada 7 días. O sea, son normativas que yo tengo que cumplir. Y si en una auditoría SC me encuentran que yo sobrepaso los horarios, entonces no me van a certificar. Perdón, las granjas certificadas deben consultar e interactuar con las comunidades locales para garantizar que brinden acceso a recursos vitales y aborden quejas o conflictos de manera adecuada. Entonces, si existe conflictos y quejas, se tiene que tener un buzón de reclamos abierto hacia la comunidad y hacia los trabajadores. O sea, poder defender a los trabajadores, poder acceder a sus quejas y que se encuentre todo en un buen manejo, ¿no? Y en esos más o menos los elementos principales. Ahora, ya al alcance de la certificación tiene estos 7 principios. Cumplir todas las leyes normativas internacionales, nacionales y locales. Aquí las leyes internacionales, la OIT. Situar granjas en lugares ambientalmente adecuados. Conservar la biodiversidad de ecosistemas naturales importantes. Desarrollar y gestionar las granjas teniendo en consideración las comunidades aledañas. Gestionar las granjas mediante prácticas laborables responsables. Gestionar la salud y el bienestar de los crustáceos de manera responsable. Y gestionar el origen de los reproductores, la selección de la siembra y los efectos de la gestión de la siembra. Y utilizar los recursos de manera eficiente y responsable con el medio ambiente. Entonces, estos son la unidad de certificación y alcance. Y aquí está justamente lo que habíamos ido hablando, ¿no? Entonces, cumplimiento documentado de requisitos legales, locales y nacionales. Las granjas, lugares medioambientales adecuados, a la vez conservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales importantes. La ubicación inadecuada y no planificada de las granjas de crustáceos puede provocar fallas en la producción, degradación ecológica, conflictos con el uso de la tierra e injusticia social.
Por lo tanto, cuando se establecen granjas de crustáceos, es imperativo que se tenga debidamente en cuenta el medio ambiente, los hábitats ecológicamente sensibles, otros usos de la tierra en las inmediaciones y la sostenibilidad de las operaciones de cría de crustáceos. Y el principio 2 cubre los efectos asociados con el establecimiento inicial, la construcción y la expansión de las granjas de crustáceos y las consideraciones sociales asociadas a la ubicación. Se aborda en el principio 7. Bueno, aquí está un resumen de cada puntito que habíamos visto, la evaluación de la ambiental, el impacto ambiental. Aquí debemos sacar un permiso ambiental o una licencia ambiental. Eso se lo hace como requisito legal, se tiene que hacer un estudio de aspectos e impactos, ver los impactos significativos al agua, al aire, al suelo, a la comunidad, la sobreexplotación. Entonces, hago todo el proceso, tengo que obtener los permisos ambientales, ¿no? Si hay áreas protegidas y hábitats esenciales, pues yo no puedo ir a colocar entre las piscinas. Por eso es que cuando ya se va a colocar la piscina, pues todos los permisos se tienen que tramitar previamente. Considerar hábitats esenciales de especies en peligro, o sea, no puedes ir a poner donde hay manglares, ¿no? Amortiguadores ecológicos o barreras y corredores, que habíamos visto en la foto de las piscinas, por ahí unos corredores donde la gente puede caminar, pues que todo es piscina. Se tienen que reservar, o sea, los bordes, los sitios de tránsito también. Prevenir de la salinización del agua dulce y de los recursos edáficos, o sea, yo estoy tomando agua de mar, tengo que hacer un tratamiento y ver dónde va esa descarga, porque hay la carga y la descarga, o sea, más o menos es el riego y el drenaje. Entonces saco el agua de mar y boto el agua que salió de las piscinas. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de eso, ver en las cantidades sólidos y sueltos de BO, de QO y todo el cumplimiento de legislación ambiental para no volver al mar o a un río cercano un agua que esté contaminado, ¿ya? Por eso es importante el tema de los niveles de uso y la captación de agua. Bien, desarrollar y gestionar granjas teniendo en consideración las comunidades aledañas. Aunque las granjas de crustáceos suelen ser el pilar económico de comunidades locales, también puede tener un efecto negativo en ellas, como por ejemplo reduciendo el acceso público a la tierra, los recursos hídricos y poniendo en peligro los medios de subsistencia. O sea, el tema de sostenibilidad. O sea, si nosotros solo produciéramos camarones en mi país, pues mi país solo debería tener piscinas en toda la zona costera. Pero eso va a dificultar la movilidad, va a dificultar el turismo, va a dificultar la siembra de otros productos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Resolución de reclamaciones de partes interesadas afectadas, cuando viene las piscinas, ¿no es cierto? También viene otro tipo de fauna al ambiente. Transparencia en las oportunidades de empleo para las comunidades locales. Cuando está cerca de las piscinas de una comunidad, pues se requiere trabajadores que sean cercanos a las piscinas, ¿no? Los acuerdos de acuicultura por contrato, si se practican, son justos y transparentes para los acuicultores contratados. Todo contrato debe estar registrado en el Ministerio de Relaciones, en el MRL, el Ministerio de Relaciones Laborales, o MDT, el Ministerio de Trabajo. O sea, es un contrato legal. La gente firma, le das una copia del contrato, sabe cuánto le vas a pagar y cómo va a ganar. Entonces hay tipos y modelos de contrato, por tonelaje, hay contrato por horas de trabajo, hay contrato permanente. Entonces todo eso tiene que estar legal y eso se tiene que ingresar, obviamente, para que sea legalizado. Gestionar granja con prácticas responsables, lo que habíamos comentado. No puede haber trabajo infantil ni trabajadores jóvenes, ¿no? Trabajador joven de 18 años para arriba hasta 26 y debe ser cuidado y no expuesto a condiciones de riesgo. Trabajo forzoso, obligatorio de régimen de servidumbre, esto es esclavitud. Como yo les decía, los que cuidan las fincas, o hay ciertas familias que tienen muchos hijos y regalan a sus hijos, ¿no? Ese llévese a mi hijito, él puede ayudarle en el camarón y chao. O sea, se llevó un esclavo. Eso no es permitido, ¿no? Discriminación en el entorno laboral. O sea, en esto, para poder tener ACC no debe existir discriminación ni por religión, ni por sexo, ni por edad, ni por raza, ni por preferencias políticas. O sea, no debe existir discriminación, ¿no? Entonces tiene que haber un análisis, una evaluación. A veces se hacen las evaluaciones de riesgos psicosociales para ver si existe violencia, acoso, maltrato. Entonces ahí uno puede saber si existe discriminación, ¿ya? En seguridad y salud, bueno, aquí sí se tiene que hacer mediciones ergonómicas, psicosociales, mediciones de ruido, porque cerca de los motores de riego, de drenaje,
pues hay que medir el operador que esté expuesto a esos equipos, qué condición tiene de ruido, ¿no? Hay que ver en qué condiciones está su equipo de protección, porque el momento que abren las compuertas se tienen que meter a la salida de la válvula para la cosecha. Entonces se ponen en riesgo, ¿sí? Y todo eso tiene que ser evaluado. Su entorno laboral tiene que ser un entorno seguro. Entonces, todos los trabajadores deben ser capacitados en prácticas y procedimientos normativos sobre salud y seguridad pertinentes a su trabajo, y el equipo de seguridad proporcionado se mantiene y se utiliza. Control de accidentes e incidentes, acciones correctivas, cobertura en el tema de gastos médicos, ¿no? Y en seguridad, obviamente, es mucho más extenso, porque tú tienes que ver y hacer pruebas, por ejemplo, de lo que es ergonomía, todo lo que es el ruido. Bueno, el tema de salud es mucho más extenso, ahorita solo es un tema, pero también uno tiene que ver que haya alguien de primeros auxilios, que tengan un botiquín, tenemos que ver que si existen inundaciones, no, si hay crecientes, o sea, cómo tienen que evacuar. Bueno, el tema de seguridad y salud es extenso. Bueno, salarios mínimos y justos, salarios dignos, puede ser los mínimos sectoriales, acceso a libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, criterio 4.6. A ver, ¿cuándo existe un sindicato? Cuando existe un maltrato, cuando existe un abuso, cuando no le pagamos lo que es, cuando la gente no tiene un contrato, cuando no nos preocupamos de su salud, cuando le tratamos mal, cuando existe violencia, cuando existe maltrato. Entonces, si yo estoy abusando, obviamente va a llegar un momento en que el grupo va a tener que unirse para generar una asociación. O sea, pueden hacerse un sindicato. Entonces, si yo les trato bien, si les pago bien, si tengo un horario, si les controlo, la gente está contenta, pues no debe existir el 4.6. Y no debería existir el 4.6. Pero si yo abuso, discrimino, trato mal, entonces llega un momento que la gente dice, bueno, yo ya no quiero este maltrato. Y ahí se activa el criterio 4.6. Entonces no es que tengo que tener un sindicato, no. El sindicato es libertad de asociación. O sea, el trabajador se puede asociar. Lo que sí tengo que hacer es cuidar de que no genere eso, porque eso quiere decir que le estoy maltratando. O sea, que si él tiene que unirse para defenderse, es que el que estoy fallando soy yo, pues no ellos. Entonces, ahí tiene que evaluar justamente la defensa del trabajador para que no lleguemos a tener el criterio 4.6. Criterio 4.7, acosos y medidas disciplinarias en el entorno laboral que causan daños mentales, físicos de manera permanente o temporal. Compensación en horas extras y jornada laboral. Los contratos de trabajo son justos y transparentes, sistemas justos y transparentes de gestión de empleados, condiciones de vida de trabajadores que se alojan en granjas. Cuando yo tengo que darle el sitio donde la gente tiene que quedarse a vivir, pues tiene que ser con ciertas características, con ciertas dimensiones. Por ejemplo, tienes que tener por lo menos 20 metros cuadrados, 10 metros cuadrados por persona. O sea, si tiene su casa, su cama, su velador y todo, le corresponden 10 metros cuadrados. Y en una población grande, si ya tengo galpones donde tengo la gente viviendo ahí, por lo menos son 20 metros cuadrados por persona. Tengo que darle suficientes baños, tengo que darle un sitio para que guarde también sus alimentos. O sea, si llegan a alojarse en el sitio, yo tengo que construir viviendas que también estén seguras, o sea, que tengan extintores, que tengan lámparas, obviamente, de salidas de emergencia, que tengan detectores de humo. O sea, tengo que cuidar también que en ese sitio que yo le voy a alocar a los trabajadores tengan todas las medidas de prevención si existe alguna emergencia, ¿no? Gestionar la salud y el bienestar de los crustáceos de manera responsable. Entonces, prevenir enfermedades, control de depredadores. Sí, hay bastantes pajaritos, hay bastantes garzas, son depredadores, ¿no? Hay también, hay de todo, a veces caimanes y todo aparecen durante la cosecha. Entonces, hay depredadores. Entonces, ¿cómo hacemos ese control, no? Cuando alguna vez estábamos sacando camarón vivo, porque esa planta no hacía el sacrificio en el sitio de cosecha, sino en la planta, se secaba por tubería un tanquero. Claro, ahí llegaban garzas, llegaban murciélagos también en esos tanqueros, ¿no? Entonces llegaban a la planta. Entonces ahí, no sé cómo es que lograron entrar el momento de que sacó las bombas para que llegue al tanquero cuando transportábamos camarón vivo.
Entonces, control de depredadores, gestión y tratamiento de las enfermedades. Bien, en gestión del origen, también de la siembra y los efectos, obviamente aquí no se puede usar genéticamente modificados, ¿no? Entonces, eso también se cuida en este tema en los laboratorios de larvas. Aquí está un laboratorio. Origen de las poslarvas o los reproductores, crustáceos transgénicos, ¿sí? Y transporte de camarones vivos. Aquí estamos en el laboratorio de larvas. Aquí lo que se tiene que ver justamente es el tema de que el agua esté apropiada, ¿no? Agua limpia totalmente para las larvas. Y las larvas reciben también su alimento. Hay un crustáceo que come las larvas. Pero si ese crustáceo está muy grande, se le come a las larvas. Y la larva no se come el crustáceo. Entonces hay que ver en qué momento se ingresan esos crustáceos, los cardamias, para que sean consumidos por las larvas, ¿no? Y aquí entra la trazabilidad de materias primas y de los piensos. A ver, como yo tengo que darle alimento en las piscinas, entonces también, si yo soy ASC-CoC, el alimento también tiene que ser ASC-CoC. O sea, que el que hace el alimento para estas piscinas ASC, también todos estos ingredientes tienen que ser ASC-CoC. ¿Sí? O sea, tienen que cumplir con la cadena de custodio de ASC. Entonces es importante, si mi piscina es ASC, yo tengo que usar materias primas ASC, ¿ya? O sea, certificadas. Es una cadena. Uso de ingredientes genéticamente modificados en el pienso, uso eficiente de peces silvestres en la fabricación de harinas y aceites de pescado. Aquí están algunas especies. Aquí ya vimos el cuadrito de la alimentación, vamos a alimentar. La carga contaminante del afluente, ahí vamos a ir midiendo cuánto es la carga contaminante, la cantidad de nitrógeno en el efluente, la cantidad de fósforo, la multimodulación de divertido, o sea, todo eso está estandarizado. Eficiencia energética también, el consumo de energía de la fuente durante un periodo de 12 meses, registro disponible de todas las actividades. Bueno, hoy se está usando ya mucho panel solar, ¿no? Como están en las piscinas y los paneles solares van girando un motorcito y el motorcito va alimentando a toda la piscina. O sea, ya no es manualmente como vimos aquí, que con la canoa a botar el alimento, sino que se pone en el centro y del centro va un poco alimentado a todo el estanque, ¿no? Y eso obviamente se usaba con mucho consumo de energía. Entonces ahora con paneles solares se ha bajado el consumo. Igual tienes generadores porque tienes que abastecer el agua de riego y el de drenaje, o sea, el agua que ingresa a la piscina y la que sale. Entonces eso es con sistemas de bombeo. Ahí hace mucho ruido y tenemos motores bombas. Entonces sí hay un consumo de energía. Manipulación y eliminación de sustancias y residuos peligrosos, todo lo que son productos químicos peligrosos, manipulación y eliminación responsable de los residuos en función de una evaluación de riesgos y probabilidades de reciclaje, ¿no? Bien, hasta ahí estamos con el tema de ASC. Entonces hemos visto que requiere una gestión ambiental, requiere una gestión de responsabilidad social en cuanto a la contratación del personal, en cuanto a cumplir con la OIT también, seguridad y salud. Hemos visto también el tema de no discriminación, no violencia, no acoso. Hemos visto que ellos tienen la libertad de asociación si son abusados, no al trabajo forzoso, no al trabajo infantil, ¿ya? Y contratar personas que son de la comunidad. Hemos visto también que hay que cuidar desde la larva, desde la preparación, hay que cuidarnos, no contaminar el ambiente desde el momento que se generan las piscinas, poner las barreras, obtener los permisos, ¿no? Mantener la cantidad de nitrógeno, de fósforo, de oxígeno en los estanques, cuidar la salud de los camarones, todo eso dentro del punto ya de manejo del camarón, ¿no? Hasta que llega la cosecha, llega justamente el sacrificio, que colocan agua, hielo, betabisulfito y se va para tanto empacadora. Ahora, el ASC está ahí solo para Aquaculture Stewardship Council, para las piscinas. Pero cuando yo le saco a alguna planta procesadora, o sea, ya le saco a una empacadora de camarón, te van a hacer el descabezado, el pelaje de venado, van a hacer las diferentes presentaciones, butterfly o cualquier tipo de presentación del camarón. Ahí, obviamente, si estoy usando un camarón de una piscina ASC, tengo que separar de cualquier otro camarón que no sea ASC. Entonces tengo que separarlo. Tengo que identificarlo y separarlo. Pues cuando entra una planta ya de camarón, donde ya no vamos a hablar solo de ASC, sino ASC, CoC, yo tengo que separar ese producto.
y eso se llama la cadena de custodia. Entonces, cada empresa de la cadena de suministro que maneja o venda un producto certificado por ASC debe tener un certificado de cadena de custodio ASC válido. Esto asegura que los consumidores y compradores de productos del mar, que los productores etiquetados como ASC provienen de una granja responsable certificada. Bien, entonces, cuando ya vas a hablar de cadena de custodia, o sea, ya el camarón salió, entonces las empresas deben comprar productos certificados y un proveedor certificado. Ahorita vamos a hablar de cadena de custodia. Entonces, tienen que entrar a la página de ASC. Si ustedes están comprando un proveedor, ese proveedor debe tener el certificado ASC. Si el proveedor de ustedes no tiene el certificado ASC, no le pueden comprar. Entonces, ASC solo trabaja con proveedores certificados ASC. Esa es la cadena de custodia. Entonces, está publicado cuáles están calificados y solo con esos podemos trabajar. Ejemplo, si yo tengo que darle alimento balanceado a la piscina y la piscina es ASC, entonces yo no puedo ponerle cualquier alimento balanceado. El alimento balanceado debe provenir de una empresa certificada ASC, COC. Entonces ya esto se vuelve una cadena de custodia, porque para que el camarón sea ASC, la piscina, el alimento que recibe tiene que ser ASC. Y entonces el que produce el alimento balanceado para los camarones tiene que ser ASC. Y el que produce los aditivos alimentarios para los camarones tiene que ser ASC. Entonces, ese es el tema, que yo puedo revisar si están certificados y solo a ellos les puedo comprar, ¿ya? Los productos certificados son claramente identificados. Si yo voy a un sitio que tienen ASC, COC, quiere decir que está en un sitio identificado, separado, o sea, si tengo unos aditivos que uso para alimentos, para las piscinas, pues es identificado, separado, totalmente separado de los demás. Y sabemos se controla el inventario y todo, para evitar el tema de fraude. Entonces, todo está identificado. Los productos clasificados se separan a los no certificados. No todos tienen ASC. Entonces, por eso hay que mantener separado la certificación, separado el producto certificado, ¿sí? Este ASC COC pide mucho el mercado europeo, pide mucho el mercado de Estados Unidos, el mercado asiático, quieren que el camarón venga de una producción socialmente sostenible y responsable. Por lo tanto, ellos te van a exigir y ellos por esa exigencia te van a pagar más. No cuesta lo mismo cualquier camarón que un camarón que tiene ASC. Entonces el mercado está justamente generando estas certificaciones para un tema de comercio justo, ¿no? Entonces ese comercio justo lo pagan las empresas europeas, euroasiáticas, americanas, lo pagan. O sea, sí te van a pagar por ser ASC. Obviamente es más costoso, pero saben que están pagando por un tema de mantenimiento de la sostenibilidad. Entonces los productos certificados son rastreables, o sea, se puede hacer ejercicio de trazabilidad y los volúmenes están registrados. O sea, realmente tengo que saber cuál fue la pérdida, la merma, el balance de masa, cuánto entró, cuánto salió, cuánto se perdió y poder manejar bien la trazabilidad. Su sistema de gestión aborda los requisitos del estándar de cadena de custodia, el principio 5. Entonces, para los procesos en cambio de cadena de custodio, si una empresa quiere ser ASC COC, debe estar certificada con una normativa de la GFCI. O sea, yo soy la piscina, le vendo a una empacadora, la empacadora debe tener un certificado GFCI. ¿Cuáles son los certificados GFCI? Es IFS, RSGS, FSC y SQF, cualquiera de los 4, ¿ya? Entonces, si yo voy a manejar y quiero el certificado ASC COC, cadena de custodio, mi planta debe tener certificación GFCI. Pero me dan una alternativa, me dice, o la norma ISO 22, ¿ya? Entonces, si no puedo llegar a una GFCI, que es de la Global Food Safety Initiative, que son las normas duras de las grandes ligas, pues la norma me dice, bueno, si no puedes llegar a una GFCI, por lo menos tienes que hacer una ISO 22. Porque para mí es muy importante que tú manejes bien tu trazabilidad, manejes bien tu producto, manejes bien la inocuidad. Entonces la ISO 22000 y el capítulo 8 va a tener el HACCP, va a tener las PPM, va a tener la trazabilidad, va a tener la emergencia. Entonces la ISO 22000 sirve justamente para poder controlar esta cadena de custodio y de inocuidad. Entonces es permitido la ISO 22. Ahora, quien apunta más alto, pues obviamente sería bueno que más bien certifique una norma de Global Food Safety Initiative de la GFCI.
Entonces dice, los productos certificados se adquieren a proveedores certificados. La organización debe contar con un proceso que garantice que todos los productos certificados se adquieren a proveedores y pesquerías o grandes certificados. O sea, esta es una cadena de custodio. O sea, aquí solo entre ellos van a hacer las negociaciones y entre ellos van a poner también unos precios que permitan que se tenga la certificación, ¿ya? También, justamente, inclusive hasta el consumo, ¿no? El otro principio es los productos certificados son trazables y se registran los volúmenes. ¿Para qué es esto? Justamente para saber cuánto entró, cuánto salió, cuánto se perdió y que no exista fraude, porque a mí me pueden mezclar. Entonces ahí tenemos los camarones, están en la planta. Esta planta está certificada con GFCI, entonces esta planta obviamente debe cuidar y mantener justamente la trazabilidad. El sistema de gestión de organización aborda requisitos del estándar. Por ejemplo, aquí es muy importante porque si no tienes la GFCI, si no está reconocido, no vas a poder hacer negocio, y tampoco si no tienes la ISO 22000, obviamente deja de ser válido. Entonces tú no vas a poder tener la certificación si no te has certificado con estas normativas, ¿no? La trazabilidad, garantía de la cadena de suministro, requisitos admisibles. Bueno, siempre estar con la última versión. En la última versión es la que se obliga justamente por lo menos tener ISO 22000. Si encuentran una no conformidad, prácticamente pierde la certificación. Requisitos de la ISO 22000. Tienes que hacer un análisis también de fraude. ¿Dónde está el fraude? Porque claro, tú podrías estar mezclando camarones, un camarón ASC con otro camarón que no es ASC. Entonces tienes que tener una evaluación de fraude alimentario. Bueno, no está aquí. Bueno, una partecita de la norma sí debe de mencionar que tú tienes que hacer un análisis de fraude, que las empresas que están certificadas, obviamente, para que no estén mezclando un producto que es ASC con otro que no es ASC. Bueno, ya obteniendo el certificado, pues siempre nos van a estar haciendo seguimientos, ¿no? Y si obviamente si ya no seguimos conforme con la norma, obviamente se suspende el certificado. Dice, suspender el certificado si produce alguna de las siguientes situaciones. El ASC determina la organización cumple con algunos criterios de inhabilitación. Si la organización está obligada a contar con un programa reconocido a la GFCI o una certificación ISO 22000, o sea, si pierde la certificación ISO 22000, en ese momento obviamente sale fuera de validez tu ASC, ¿no? Bien. Listo. Bien, ahí estamos. Un resumen muy rápido, pero bueno, hay algunas cosas se mencionaron que son un resumen, ¿no? Si ver en dónde voy a poner la piscina, no afectar al medio ambiente, tomamos agua del mar, ponemos barreras, hacemos un laboratorio de larvas, las larvas entran bien, el cuidado del agua, ingresan al camarón, el alimento, tiene que ser controlado, no usar antibióticos. Bueno, yo he visto que usan, pero al final, ¿qué sucede? No hay un residual de antibiótico. El tema de la contratación del personal, la seguridad de salud, la ética empresarial, no a la discriminación, no al maltrato. Sale el camarón y ahora sigue la cadena de custodio. Llega la empacadora, tiene que estar certificada con alguna norma GPCI o ISO 22000. Y si algún subproducto, por ejemplo, los que hacen harina de camarón, también tienen que trabajar con camarón ASC para que la harina salga ASC. Y a veces esa harina también puede ser como alimento balanceado para el camarón. Y entonces ese que hace alimento balanceado también tiene que sacar ASC. O sea, la cadena de custodia dice que todos los que están relacionados con una piscina ASC, COC, tienen que estar certificados. Ese es el tema, la cadena de custodia de responsabilidad social, responsabilidad corporativa, responsabilidad con el ambiente, y así que se sostenga el negocio, ¿ya? Esa es la idea, que el negocio sea sostenible en el tiempo.
¿no? Que el negocio no se destruya, que las piscinas no destruyan el ambiente, que no se queje la comunidad, que no se queje la gente, que la gente siempre esté bien tratada, que tengamos temas de seguridad, que tengamos contrataciones. Eso busca la responsabilidad social, o sea, hacer un negocio sano, un comercio justo. Y por eso las empresas pagan, ¿sí? Pero no todos pagan ese certificado. Así que solo los que se preocupan del planeta, de la sostenibilidad, ellos van a ser los que nos van a pedir siempre que tengamos una SSCOC, que es la cadena de custodia de un producto que esté certificado. Muy bien. Veamos si tenemos algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, colegas que están conectados? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo hago algunas preguntas de lo que ha anotado aquí César para que podamos ampliar. Ya. Okay. A ver, referente al uso de los antibióticos, entiendo que sí los pueden usar, pero no debe haber residualidad del camarón. Totalmente. Sí, porque yo en todas las piscinas que he estado usan antibióticos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, se usa, pero pero son los que están permitidos. Es más o menos, si yo quiero hacer una referencia, por ejemplo, decimos que nuestro cultivo es orgánico y decimos que es orgánico, pero que no usa plaguicidas. No. El orgánico también usa plaguicidas, pero son plaguicidas para productos orgánicos. ¿Ya? Es más o menos así. Sí se usa un antibiótico, pero es un antibiótico que no deja residual, ¿no? Y a la final es eliminado y el producto no se ve comprometido. Entonces no es cualquier antibiótico, o sea, tienen que, si van a usar, tener mucho cuidado, porque donde sale la trazabilidad de ASC, chao certificación. Chao certificado, claro, y deben de todo caso anotar cómo lo usan, qué tipo de antibiótico es, que está aplicado por una persona que tiene la competencia, ¿no? Para definir esos antibióticos. Así es. A ver, otra pregunta que a mí me llamó la atención. Veo ahí las piscinas grandísimas al costado del litoral. ¿Puede haber una convivencia entre veraneantes, piscigranja y playa? No, o sea, porque allí, por ejemplo, dentro de toda la normativa de responsabilidad social hay un tema de libre movilidad, ¿ya? Es una norma, ¿no? Hay sitios donde no puede haber libre movilidad. O sea, a esos sitios, como son privados, porque las piscinas tienen dueños, la gente no puede ir por ahí. O sea, son sitios que no son de libre movilidad. O sea, por eso hay esas barreras. O sea, sí puedes caminar por la playa, pero hay una barrera que no te va a permitir que tú ingreses hacia las piscinas, porque eso ya... No, hacia las piscinas no, pero de repente hay una orilla donde podamos colocar la toalla y tomar sol, entrar al mar. Entonces, ahí entra la normativa y el procedimiento de libre movilidad. Tú estableces tu plano de piscinas y dices, por aquí hay libre movilidad, por acá no. Entonces, donde no es, encuentras gente armada, gente cuidando, porque hay mucho robo en camarones, ¿no? Y hay mucho robo en la noche. Me imagino. Van a robar los camarones, entonces tienen ahí toda una seguridad, detectores de movimiento y todo eso. Pero lo que es libre movilidad, sí. Entonces, también con la comunidad se habla eso, ¿no? Pero estos sitios son de libre movilidad y estos no, y la comunidad tiene que estar de acuerdo, porque dicen, esos terrenos, por ahí caminábamos, por ahí éramos libres, ahora no podemos pasar. Es un tema social. Acá en Perú, la playa es de todos. O sea, a pesar de que de repente puedan haber algunas casas, aquí hay un sector en Lima, al sur, que se llama Asia, que es un sector, un pituco, así le decimos, ¿no? Pero a pesar de que lo tengan cercado, la playa es de todos. Cualquiera podría entrar a la playa, ¿no? Pero el mar es de todos. No hay mar para una persona nada más. Entonces, o de un dueño. Claro, por eso son las barreras, pero sí se habla eso con la comunidad. Y el concepto es libre movilidad. Así se llama el tema de responsabilidad social, libre movilidad. Yo tenía una consultita ahí. A ver. O sea, sabemos, por ejemplo, las normas GFCI son sumamente valoradas, ¿no? Lo piden justamente para poder, sobre todo, entrar a mercados internacionales. Estas certificaciones de pesca y agricultura sostenible también son bastante requeridas, recién están dando inicio, o qué beneficios trae justamente para poder entrar a mercados internacionales.
A ver, hay ciertos supermercados que ya te piden que tengas el logo, ¿no? Por ejemplo, también hay el MSC, que es Marine Stewardship Council, para los atunes también hay el MSC, y te auditan la trazabilidad y te certifican MSC. ¿No? ¿Qué empresas certifican? Justamente las que tienen Global Food Safety Initiative, porque pueden demostrar trazabilidad, pueden demostrar el tema de rendimiento, pueden demostrar el tema de que no existe fraude por los programas de Food Fraud, y pueden manejar una instalación separada de los productos, sea de pesca o sea de camarón. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace esta cadena de custodio? Que nosotros seamos, obviamente, sostenibles en el tiempo. Y muchos países hoy piden ese logo en el producto. O sea, es un logo que esté en la lata, es un logo que esté en la funda, ¿no? Y eso hace que las personas prefieran esos productos. Hoy por hoy, mucha población joven que quiere cuidar su sostenibilidad, la naturaleza y el medio ambiente son un poco más orientados a cuidar con un producto que sea sostenible. Entonces, ellos van a buscar y van a pagar más. Entonces, las empresas que usan este camarón o que usan este atún, que es MSC, que puede venir inclusive de una pesca y una captura responsable, MSC, ellos en su proceso para recibir ese atún MSC o ese camarón MSC o ese producto MSC, tienen que tener un sistema GFCI. Porque el GFCI me garantiza que va a estar bien manejado, que no se va a deteriorar, que va a ser seguro y que hay una cadena de custodio con una trazabilidad, un balance de masa y que hay un programa de Food Fraud que no les va a permitir mezclar un producto que no es ASC con un ASC. Entonces, cuando las empresas, sea atuneras, empacadores de camarón, quieren comprar un producto ASC y mantener la cadena de custodio, ellos tienen que estar certificados. Entonces, todos los atuneros, todos los empacadores de camarón, todos los de pesca blanca, que estén con ASC, producción de salmón, producción de tilapias, truchas de arcoíris, también la procesadora que tiene que manejar la tilapia, la procesadora que va a manejar el salmón, todos ellos tienen que estar con un certificado GFCI, toditos, para poder tener el COC, tener sus palabritas ASC, COC y su logo en la funda de venta. Así es. Gracias, César. Creo que ahí Pau tenía una pregunta y la interrumpí. Perdóname, Pau. No, ya creo que ya con esto ya lo hemos ya tratado. Y es como el primer paso para poder comprender un poquito. Sí. Sí. Es un poco rápido, pero la idea es que queda un tema del medio ambiente, un tema del cuidado animal, un tema del cuidado de las personas, el trato justo, queda por otro lado la seguridad del trabajador, queda por otro lado cuidar a los animalitos, que, bueno, no son animalitos, son insectos, ¿no? Porque el camarón viene de una larva, o sea, cuidar a los insectos que crecen hasta el consumo. Entonces, tengo que cuidar el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno, tengo que dar el alimento, ¿no? Y ver que eso no genere un impacto ambiental, un mal olor, una situación de que no haya fuentes de agua ya para la comunidad porque me he llevado todo el agua. O sea, todo eso es un trabajo social, o sea, se requiere un sociólogo que vaya a difundir y decir, miren, vamos a poner las piscinas acá, o sea, y les vamos a dar trabajo. Entonces, ¿cómo se vende eso? Porque tú obviamente vas a dar trabajo y la gente quiere trabajo, entonces acepta que tú coloques las piscinas porque van a tener fuentes de trabajo. Entonces es una negociación al final, que tú les llenes lleno de piscina todo su paisaje, porque a la final, si exportas mucho, este país va a estar lleno de piscinas. Entonces no creo que a todo el mundo le agrade que en todo lado estén las piscinas, especialmente cerca de la costa. Entonces todo eso es un tema de responsabilidad social y de sostenibilidad, ¿no? Perfecto, César. Muchísimas gracias por el tiempo, por explicarnos acerca de estas certificaciones que considero yo todavía estamos como creciendo, ¿no? Acá, al menos en Latinoamérica, y es sumamente importante, como nos mencionas, ¿no? Nos abre nuevos mercados y también nos hace ser sostenibles, que es algo que todas las empresas aspiran a hacer, ¿no? Así es. Muchas gracias. Este webinar va a quedar grabado, está grabado, va a quedar en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo. Y creo que justo han mandado una preguntita. John Andy pregunta, ¿es necesario que un hatchery de bivaldos esté certificado con ASC para que su producto que va a una granja certifique con ASC? A ver, yo para cualquier cadena de custodio, yo tengo que primero ingresar en el ASC, o sea, en el portal de ASC, en el directorio, y buscar el proveedor. Entonces, ahí me van a salir todos los proveedores que están certificados.
Y aquí, si yo quiero manejar la cadena de custodio, yo solo puedo comprar a los proveedores certificados. Si el proveedor que tú mencionas aquí está en el portal de ASC y se encuentra certificado, tú puedes comprar ese producto certificado y procesarlo, si es una procesadora. Pero para poder manejar ese producto certificado, tu procesadora tiene que estar certificada con alguna normativa de la GFCI. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. A ver, aquí dice, ¿es necesario que un hatchery de bivalvos esté certificado como ASC para que su producto que va a una granja certificada? Sí, o sea, inclusive para usar en granja alimentos balanceados y aditivos tiene que estar certificado. Es una cadena de custodio, Entonces, por ejemplo, yo vendo alimento balanceado para las piscinas. Tengo que estar en el directorio de ASC. A ver, esta empresa, sí estaba certificada, listo, entonces sí le puedo comprar el alimento balanceado, si no. A ver, ahí tenemos otra pregunta. Giancarlo nos consulta, ¿existe ASC para hatchery de larvas para camarón? A ver, bueno, ahí pasan unas imágenes de los laboratorios de larvas. O sea, también en los laboratorios de larvas, cuando pasé la presentación en un laboratorio ahí, tú preparas todo el agua, preparas todo para que la larva se mantenga, le das la alimentación y cuando ya está en cierta cantidad, pues ya pasan a las piscinas, ¿ya? Yo no le ubico lo que dices tú, el hatchery. No sé si me aclaras un poquito qué es el hatchery o es el alimento que se les da a las larvas, porque hay unos crustáceos, hay las cardamias, hay un alimento, algas, se les da algas. A lo mejor, no sé si me estás hablando del alimento que se da a las larvas en el laboratorio. Porque no, el hatchery no. A ver, otra vez. No, a ver, no. Hatchery. No. No, esa terminología hatchery no, desconozco. Más bien si me traduces, pero también, por ejemplo, también se pone antibióticos en las larvas. También se prepara en las larvas. Sí es antibiótico, ¿no? Sí se prepara en las larvas. La centro de producción de los estadios larvarios. Sí, también, claro, desde ahí arranca pues la cadena de custodio. Oye, y los laboratorios también, ahí lo más cuidadoso en laboratorios es la calidad del agua, ¿no? O sea, se hace toda una desinfección del agua y no tiene que ser con químicos. O sea, no es que le pongo cloro al agua, no. Se trata de que el agua sea totalmente inocua y se hace filtraciones de todo y ahí van creciendo las larvas. Les vamos haciendo el alimento. Entonces, desde ahí arranca también justamente certificación ASC. Tú puedes certificar larvas ASC. Entonces tienes larvas ASC, piscinas ASC, producción de camarón ASC, alimentos balanceados de ASC, todo es una cadena de custodia. Sí, tú puedes comprar larvas certificadas ASC. Hay que entrar al directorio y ver dónde están las certificadas. Así es. Creo que John tiene una consulta. A ver, voy a colocar permitir hablar. ¿Ya? John, ya te activé. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, John? Dime. La pregunta fue con respecto es nuevamente con respecto a la pregunta sobre el hatchery de bivalvos. Sí, el hatchery es un criadero, ¿no? Un criadero de este molusco bivalvo. Ajá. Sí. Es un nombre del criadero. Yo pensé que me decías de algún químico, algo, ya me estaba volviendo loco. No, o sea, es un productor de larvas. Ya. Ajá, es un laboratorio. Ya. Sí, la pregunta era porque en alguna parte de la norma leí de que para hatchery de bivalvos o criaderos de semillas de bivalvos no era necesario tener la certificación ASC por el tipo de actividad que se realizaba en el establecimiento en sí, en el hatchery. Entonces, por eso le duda. Bueno, te comento que también las larvas pueden ser genéticamente modificadas y la ASC no permite que existan larvas genéticamente modificadas. O sea, sí necesita él certificarse, porque si él está haciendo desarrollos y saca la super larva o algo así, eso ya no le va a permitir a ASC. Entonces tienen que demostrar ellos con una cadena justamente
del manejo de la larva, que no sea genéticamente modificada, que mantenga también la limpieza del agua, la alimentación. O sea, también tiene que pasar por un proceso de SSC. Así es. Una consulta que de repente quisiera yo aclarar un poquito que es lo que yo entiendo. John, tú estás hablando de bivalvos. Y yo lo que entiendo que este ASC es para camarón, tilapia, salmón y trucha, arcoíris. Sí, ¿También claro. tiene alcance para bivalvos? Es que yo no conozco el bivalvos. O sea, es una especie, a ver, hay una especie también, espérate, bivalvos, no. Inclusive bivalvos es que tienen dos, a ver, cuéntanos yo un poquito más. El bivalvo, por ejemplo, es la almeja, el bivalvo es el choro, las ostras. esos son los bivalvos. A ver, claro, o sea, ahorita solo hemos visto el alcance del camarón. O sea, ahorita hemos visto ese camarón. Y el ASC, disculpa que te interrumpa, y entendí yo que el ASC es camarón, tilapia, salmón y trucha. Nada más, no va para estas almejas. Pero esos es que los que yo he manejado. O sea, ok. En trucha, arcoíris, en tilapia, en salmón y en camarón. Pero no he estado en otro. No, pero sí podrían certificar bivalvos, entonces. Pero sería bueno que revisar en la norma el alcance. O sea, tienes que revisar en la norma el alcance, porque sí está en la normativa el alcance, y ahí te dice el alcance hasta dónde llega. Claro que sí. Habría que ver que si está en el alcance, sí, de ley. Claro que sí. Claro. Sí. La duda era porque una granja de cultivo, ¿no? De este bivalvo sí ha tenido certificación SC, y leí en algún momento de que no era necesario que la larva venga o la semilla venga de un criadero, de un hatchery que tenga esta certificación, pues. Entonces, no me había percatado de que solamente estaban viendo camarón y trucha. Disculpen. No, está bien. Sí, está bien, pero de todas maneras lo que te digo es que si ese producto que tú dices puede ser manejado genéticamente, es producto. Entonces, por eso es que por el tema de no modificados genéticamente, sí se entra a ASC también en larvas. Bueno, en este caso. Y me imagino que también en tus cultivos del producto también, me imagino que si hay genéticamente modificados, pues eso no es permitido. Entonces, yo creo que si está dentro del alcance, tiene que tener la certificación. Es toda una cadena de custodia, ¿no? O sea, es ASC, COC. Así es. De repente, hay que leer un poco más la norma y cómo aplican los bivalvos. Pero posiblemente, si es que en caso, John, se ha interpretado bien el estándar de que no requiere la ASC, pero de todas maneras no debes asegurarte que no sea genéticamente modificado. Eso es lo que yo estoy entendiendo. O hay también cultivos que se llaman exóticos. O sea, hay cultivos exóticos, hay cultivos de mar, hay cultivos de piscina. O sea, el problema es que si tú usas uno que no está permitido, pues no vas a tener ASC. Claro, es también la especie, ¿no? Eso también es. Hay algunas especies que están obviamente permitidas, así es. Habría que buscar en el alcance tiene que estar, en el alcance de la norma. Me quedó muy claro, muchísimas gracias. Listo, bueno, muy bien. Bueno, no sé si es que haya más preguntas, ha estado muy interesante la charla, muy específica, ¿no? Bastante... yo diría muy especializada, ¿no? Para recursos hidrobiológicos, ¿no? Muy buena. La verdad que apreciamos mucho todo lo que nos has compartido el día de hoy, César. Muchísimas gracias, y yo creería de que debemos hacer otro webinar en algún momento también para de repente ir desarrollando cada uno de los principios. Por especie, claro, sí. O por especie, podemos ¿no? Ir, claro. Muy bien, excelente. Está bueno. Bueno, muchas gracias por mi lado. Tú, Mayra, Sí, muchas gracias nuevamente, César, gracias, Paola, y gracias a todos los que nos están acompañando.